Recording in progress. Presidenta. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Presidenta, sí. No sé si quiere dar cuenta o quiere pasar directamente al Directo proyecto. al proyecto. Presidenta, de inmediato paso a compartir las indicaciones. Llegaron 3 indicaciones de autoría de Su Excelencia el Presidente de la República a este proyecto. Las paso a compartir en este momento. Por favor. No sé si se aprecia, Presidenta. Sí. Sí. Son 3 indicaciones al proyecto de ley en cuestión. Están ubicadas en la tercera columna. Si quiere la paso a leer de inmediato, Presidenta. Mejor. La primera indicación, son todas del Ejecutivo, reitero, sustituye el inciso segundo del artículo único del proyecto por el siguiente. Para el ejercicio de esta facultad, el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores podrá considerar la realización de evaluaciones a los funcionarios para efectos de desempeñar los cargos en las nuevas instituciones señaladas en el inciso anterior, según se defina, mediante decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expedido bajo la fórmula, por orden del Presidente de la República, el que deberá contener las condiciones y del procedimiento a que se someterán las referidas evaluaciones. Para la dictación de dicho decreto, se considerará una instancia de participación de las asociaciones nacionales de funcionarios del Servicio Nacional de Menores, constituidas de conformidad con la Ley número 19.296. Las condiciones y el procedimiento señalados deberán garantizar la objetividad de la evaluación. ¿Se ofrece la palabra? ¿Algún comentario? Alicia. Gracias, Presidenta, y por su intermedio también saludar a los demás senadores y a nuestros compañeros los dirigentes. Pero si bien, bueno, plantear que a nosotros, o sea, es como no entender que vuelven a presentar indicaciones al artículo en que nosotros teníamos nuestros reparos, sin conversar con las asociaciones tampoco. O sea, yo quiero partir de ese punto. O sea, esperábamos un llamado, alguna comunicación. Nosotros estuvimos trabajando también en tratar de hacer una contrapropuesta, pero el Ejecutivo no nos ha considerado una vez más para esto. Entonces entendemos, claro, las facultades de la directora nacional están como directora nacional. Se habla de que esto se va a ser traspasado al decreto con fuerza de ley del Presidente de la República, pero una vez más nosotros repetimos que esto no puede llevarse adelante mientras nosotros no conozcamos los perfiles, los requisitos y los cargos. O sea, hasta el día de hoy tampoco tenemos sobre la mesa los antecedentes como para poder avanzar y la desconfianza siempre va a estar para poder nosotros estar de acuerdo con un artículo como este, no solamente en esta primera indicación que hicieron. Eso. Colegas, Jaime, Carlos. Presidenta. Presidenta. Sí, Jaime. Sería bueno escuchar al Ejecutivo, pero bueno, primero es bien sorprendente que esto venga sin acuerdo. Yo me imaginé que después del planteamiento que se hizo en la última sesión, no solo por parte de las asociaciones todas, sino también por parte de nosotros, pensé que esto venía con acuerdo. Y en la primera indicación que estamos viendo ahora, la verdad que el cambio tiene que ver básicamente con aspectos formales del acto administrativo, el decreto por orden del Presidente de la República. Entiendo que la incorporación también de la participación de asociaciones, claro, pero esa participación no es vinculante, no se sabe en qué términos, y por lo tanto no hay un cambio en la evaluación, por así decirlo. Entiendo que en la otra indicación que vamos a ver se establece esto, que la evaluación no va a ser para todos, sino para aquellos que determinen traspasarse, que me imagino es la inmensa mayoría. Entonces yo de buena primera no veo un cambio
tan significativo en comparación a lo que tuvimos en la última propuesta. Ministro, creo que estaba pidiendo la palabra. Presidenta, disculpe que estaba terminando la cuestión, no alcancé a incorporarme desde el inicio de la sesión para poder explicar esta indicación. Así que puede hacer la explicación, ministro. Bueno, y gracias, Presidenta. Esta indicación surge precisamente por la voluntad de poder oído las inquietudes que se manifestaron tanto por dirigentes gremiales como por senadores y senadoras en la sesión pasada, poder avanzar en un punto de acercamiento que permita resolver las inquietudes que se suscitan y que son muy razonables y comprensibles. Ahora bien, estas indicaciones trabajadas por nosotros, y recién ayer en la tarde tuvimos un texto que también fuera conversado con otras instancias del gobierno, porque en estas materias, como, bueno, yo creo que usted mejor que nadie sabe, Presidenta, la SECPRES coordina en general todas las indicaciones y proyectos, y por lo tanto uno tiene que hacerlo cada vez que esto ocurre. En lo concreto, esta propuesta, una vez elaborada, fue enviada, y me preocupé personalmente de hacerlo a los senadores en su primer borrador. Tiene unos pequeños cambios, la indicación final con lo que yo le envié a los distintos senadores y senadoras que forman parte de esta comisión. Y la directora del Sename invitó a los dirigentes de las 3 asociaciones nacionales a conversar sobre esta propuesta. Participaron dirigentes de las otras 2 asociaciones, no lamentablemente la que preside Alicia del Basto. No tengo antecedentes al respecto de por qué se produjo esa negativa, pero se le envió, como se le envió a los otros dirigentes, un texto con la propuesta y la invitación a sumarse a un diálogo hoy día en la mañana. Ese diálogo se verificó y producto de ese diálogo es que la indicación original que yo le envié a las senadoras y senadores de la comisión fue modificada en un aspecto, porque donde dice que para el ejercicio de esta facultad el director nacional del Servicio Nacional de Menores podrá considerar la realización de evaluaciones, el documento original, la primera versión, decía deberá considerar la realización. Fueron los propios dirigentes gremiales que participaron de las 2 otras asociaciones quienes sostuvieron que pudiera no ser necesario hacerla siempre y por lo tanto se dejó facultativo por ese mismo motivo. Los demás antecedentes no son menores. Yo no quisiera que se desacreditara un esfuerzo serio y responsable de mejorar el documento. Primero, se establece, esto lo sugirió de alguna forma el senador Carlos Montes, que esta evaluación no se va a hacer, como decía el texto original, por una resolución exenta de la directora nacional del servicio, sino a través de un decreto del Ministerio de Justicia expedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República. Es decir, se hace un proceso que genera, y eso es lo que se buscaba, una instancia mayor, de más jerarquía y responsabilidad que la dirección del servicio, para responsabilizarse sobre las normas que van a establecer las condiciones y el procedimiento a que se van a someter esas evaluaciones. Primer cambio significativo. El segundo cambio es que el texto decía, para lo anterior, para la decisión que iba a tomar en principio, según el texto original, la directora, decía que la autoridad tomará conocimiento de la opinión de las asociaciones. Aquí hemos querido asegurar una participación más sistemática y perentoria, al decir, para la dictación de dicho decreto se considerará una instancia de participación de las asociaciones nacionales de funcionarios del Servicio Nacional de Menores. Es decir, vamos a tener
una efectiva participación. No se establece que la participación es vinculante, porque sería extraño que fueran los trabajadores que van a ser sometidos a esta evaluación los que dictaran finalmente las normas bajo las cuales van a ser sometidos. Una cosa es participar y otra cosa es decidir, y esa responsabilidad la tiene que tener la autoridad. Así es como funciona nuestro Estado de Derecho en general, no de otra forma. Lo importante es garantizar que haya participación y que el Ministerio de Justicia va a tener que hacerse responsable de las decisiones y dar cuenta de las opiniones que entregaron las asociaciones, tomaron en consideraciones o no, asegurando, como dice luego, que las condiciones y el procedimiento señalados deberán garantizar la objetividad de la evaluación. De manera que también ahí hay un espacio para una eventual reclamación en el caso de que se opere con subjetividad. Pero hay un decreto del Ministerio de Justicia que establece las condiciones de la evaluación y hay una obligación de contar con la participación de las asociaciones nacionales para los efectos de tomar la definición. Y se agrega a continuación algo importante, porque se dice la evaluación no se va a aplicar a todos, en el sentido de que hay algunos funcionarios que son aquellos que se traspasaron de los CREAT a la residencia que ya tuvieron la evaluación. Y lo que se ha conversado, incluso con las distintas asociaciones, es que no tiene sentido volver a hacerles la evaluación a quienes ya se les hizo, porque ya fueron traspasados a las residencias familiares y por lo tanto no deberían ser evaluados nuevamente. Lo único que se hace es que eventualmente el director deberá comprobar que estas personas que ya fueron traspasadas a la residencia y por lo tanto ya fueron evaluadas, deberá comprobar que no tengan alguna prohibición, alguna inhabilidad o incompatibilidad conforme a la ley. Y eso es simplemente un chequeo de las exigencias que pueda establecer la ley y que eventualmente algún funcionario pudiera no cumplir. Y eso obviamente es perfectamente entendible. Pero la idea es, habrá evaluación en aquellos casos que se estime necesario, sujeto a reglas que fija el Ministerio de Justicia, luego de haber tenido una instancia de participación con las asociaciones para determinar las condiciones y formas que se va a proceder, garantizando la objetividad de la evaluación. Y quedan excluidos de esto los que ya hayan sido evaluados en virtud del proceso de traspaso de los CREAT a las residencias familiares, proceso que fue regulado por la ley de reajuste del 2018. Y por lo tanto no tiene sentido volver a repetir el ejercicio. De manera que creemos que de esta forma, habiendo participado en la discusión los gremios de ANTRACE y de ANFUR, que son relevantes y de característica nacional, entendemos que el esfuerzo por buscar algún acercamiento y hacer más precisa la norma es esta. Ahora, es probable que haya quienes quieran que en realidad no haya ningún proceso de evaluación y que haya un traspaso automático. Yo eso lo entiendo y lo respeto, pero ya es ley que va a haber un traspaso por evaluación. Lo que estamos buscando es que esa evaluación se haga en normas razonables, como las que estamos aquí, en un proceso razonable, objetivo y debidamente hecho, para además agregar lo que hoy día no existe, que es el derecho a una indemnización que a nosotros nos parece de absoluta justicia establecer en términos que ya se instalaron cuando se hizo el proceso ya mencionado del traspaso de los CREAT a las residencias. De manera que creemos que con esto se hace un esfuerzo de avanzar en encontrar un punto de entendimiento que ha sido conversado con los gremios e informado a los senadores con las modificaciones que aquí he hecho presente. Gracias, Presidenta. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a los colegas. Además, perdón, ministro, me gustaría que me precisara un punto, porque es una afirmación que me deja preocupada. Primero, para despejar toda duda, yo soy partidaria de las evaluaciones, lo hemos dicho muchas veces,
en la discusión de la subvención, en la discusión del presupuesto. No está en discusión aquello, pero usted dice que ya es ley que los traspasos se hacen con evaluación. ¿En qué parte de la ley está consignado eso? Presidenta, en la ley que establece el servicio de protección, se estableció precisamente lo siguiente: también podrá disponer sin solución de continuidad traspaso desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio de Protección, etcétera, etcétera, de aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos que se establezcan para el desempeño de los cargos del personal del servicio y sus perfiles. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta del personal se podrá determinar la... etcétera. En la ley que estableció el servicio de protección se instaló que el traspaso se iba a hacer como estoy señalando. Y en el servicio de reinserción todavía no es ley, pero está aprobado en su texto con este mismo motivo, porque aquí la discusión era ¿cómo se hace? ¿Se traspasan todos o no se traspasa nadie? Por poner los dos extremos. Vuelvo a la discusión central. Y lo que se acordó, siguiendo el criterio de lo que se hizo respecto del traspaso de los CREAT, ese ha sido el modelo que ha inspirado en esta parte este proyecto. Se dijo, mire, que traspase la mayor cantidad de gente, pero lo importante es que se traspase a aquellas personas que cumplan con los perfiles. Porque aquí lo que estamos haciendo es crear una nueva institucionalidad y no estamos asegurando el 100% del traspaso, porque primero lo que necesitamos es que este servicio realmente cumpla con el objetivo central de lo que estamos haciendo, es asegurar el interés superior de los niños. Ese es el objetivo. Y por eso que, como se hace un servicio, dos servicios en realidad nuevos, que tienen como propósito instalar una nueva institucionalidad y hacerlo además con un modelo de intervención diferente, no siempre las personas que están hoy día en los servicios cumplen con ese perfil. Por eso la necesidad de la evaluación. Ese es como el sentido que tiene el que se haya acordado en la ley que establece el servicio de protección esta norma y que esté también contemplada en el de reinserción social juvenil. No tiene otro propósito y por eso que nos parece que retrotraer la discusión a que se podría establecer el traspaso automático no nos parece viable desde el punto de vista legal porque ya se siguió otro modelo. La pregunta es cómo lo hacemos y la forma como lo queremos hacer con la mayor responsabilidad, seriedad y siempre pensando, porque nosotros, como lo hemos dicho, consideramos que en la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras del actual Sename hay realmente gente de la mayor valía, cuya experiencia e historia no la debemos perder. Pero en algunos casos, que pueden ser los menores, muy pocos, no sé cuántos, pero muy pocos pueden no ser convenientes. Han habido muchos sumarios administrativos, gente que tiene situaciones de denuncia, o etcétera, que nos parece que tienen razón, quienes dicen, oiga, pero ¿cómo? ¿Se van a ir todos? ¿Van a hacer lo mismo que siempre? No. Por eso se establecen ciertas normas como la que estamos señalando. Nuestro ánimo sería que se fuera la mayor cantidad de gente posible, pero el objetivo, como estamos pensando en el interés superior del niño antes que cualquier otra consideración, que se traspasen todos aquellos que cumplan con el perfil deseado. Si hay alguien que no quiere traspasarse, tiene derecho a la indemnización. Si hay alguien que por una evaluación objetiva no cumple con el perfil del nuevo servicio, entonces también tiene un derecho a una indemnización. No hay que olvidarse de aquí, no estamos haciendo modificaciones dentro de un servicio, estamos suprimiendo un servicio, terminando con un servicio y creando dos nuevos, que no son exactamente lo mismo porque queremos que las cosas cambien. Por eso que se ha hecho este esfuerzo por distintos gobiernos, cumpliendo una demanda nacional e internacional de que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en años pasados. La responsabilidad, lo han dicho los dirigentes, tienen razón, no se le puede adjudicar a ellos. Son políticas públicas en donde distintos gobiernos, en distintos momentos, distintos congresos han avalado ese modelo, pero hoy día se tomó el cambio, se tomó la decisión de cambiarlo. Y cambiarlo significa entonces seguir reglas como las que aquí se están plantando y que ya, repito, están aprobadas para el primero de los servicios y por aprobarse en el segundo.
Senador Montes, senador Quintana. Mira, Presidenta, ¿cuáles son los tiempos que tenemos? Estamos con, entiendo, discusión inmediata, ¿o no? Así es, presidente. O sea, yo la verdad que creo que está bien que el gobierno haya tratado de flexibilizar algo, pero yo creo que todavía sería importante tratar de avanzar un poco más. ¿Cuál es el problema de base en esto? Que está definida una evaluación para desvincular. O sea, así está planteado de hecho. Y se habla incluso que el 30% de las áreas técnicas van a ser desvinculados y el 80% de los grupos soporte. Y bueno, cuando tienen esas cifras porque ya tiene una preevaluación, alguna consideración, distinto sería que fuera una evaluación para ver quiénes se van a vincular, quiénes que tienen que tener procesos de fortalecimiento para los roles, quiénes tienen que cambiar de roles, dado, y en eso le encuentro razón a los gremios, dado que haya un perfil claro para las funciones que van a tener, en la distribución de las funciones, que ellos dicen que no están claras. Entonces, yo no creo que la alternativa a la evaluación sea el traspaso automático, porque yo entiendo en el argumento del ministro que una institución como esta tiene que asegurar un cambio en la dinámica del personal y pasar a otro nivel, y tiene que haber una política de personal mucho más avanzada probablemente la que había. Pero como la evaluación está planteada para desvincular, de ahí surge el problema, y como ya hay una cifra estimativa de desvinculaciones, es obvio que los funcionarios dicen, bueno, ¿y qué nos estamos metiendo? ¿Por qué vamos a dar el visto bueno a una cosa así? ¿Por qué vamos...? Bueno, surgen bastantes dudas, que quedan bastantes facultades a la dirección del servicio. Aquí, ¿cómo se va a seleccionar a la institución que va a evaluar? Yo creo que no es menor, porque hay instituciones, ya lo sabemos. ¿Cuál va a ser la relación entre la evaluación y el perfil en lo particular? Porque hay varios perfiles, no hay uno solo. Entonces, ¿cómo se van a poner los requisitos para los perfiles? Si eso en alguna parte va a estar previamente explicitado y conocido por los gremios y conocido por los trabajadores, por los funcionarios. Bueno, además, por cierto, las condiciones generales de carácter psicológico, otras condiciones generales que sean necesarias para este trabajo. Puede que en algunos casos hay personas que están en un rol y se les recomienda, producto de la evaluación, de cambiar de roles. O sea, yo estoy hablando en teoría, pero creo que eso podría ocurrir. Pero aquí la evaluación está pensada quién se vincula y quién no se desvincula, quién no se desvincula. Esto de lo homologable y no homologable, ya me ha tocado alguna vez estar en esta discusión. Esto nunca es obvio. Lo que es homologable está preestablecido qué va a ser, o queda a criterio de una autoridad definir esto o no. O sea, yo siento que hay una preocupación de los gremios, hay una preocupación respecto a dos cuestiones. Uno es la arbitrariedad. O sea, hay preocupación respecto a una eventual arbitrariedad en todo esto, que las cosas no vayan a ser todo lo transparentes y claras que se requiere y que se necesita. Y la otra posibilidad es que vaya a generar dentro de los funcionarios un periodo bastante largo, porque estamos hablando de 4 años de incertidumbre. 4 años, estoy diciéndolo a partir de las fechas de pago, del costo. Por eso estoy hablando 21, 22, 23, 24. Entonces, ministro, yo no sé si es posible acotar esta incertidumbre, acotarla y a partir de eso resolver la discrepancia. Yo estoy de acuerdo que en un órgano público no puede haber coparticipación, o sea, hay un rol de los funcionarios, pero es distinto decir, previamente vamos a acordar los términos de los perfiles, no necesariamente tiene que quedar aquí que es vinculante, pero sí un acuerdo de hecho que se establece con usted, ministro, para efectos de ponerse de acuerdo en los contenidos que va a tener este decreto. Eso perfectamente se puede hacer. Es una decisión de otra naturaleza. Yo no veo que los gremios estén aquí en una actitud conservadora, están en una actitud de proteger derechos y con temor a la arbitrariedad y a la falta de objetividad en las decisiones. En algunas de las sesiones anteriores se dijo que los mismos criterios de evaluación que se apliquen para los antiguos debieran aplicarse para los que vayan a ingresar. Y se nos dieron ejemplos de gente que había ingresado y no había sido sometido a ningún tipo de evaluación previa. Creo que eso también es algo legítimo. Presidenta, yo creo que tenemos que encontrar una solución, y también se lo he dicho a la señora Alicia, tenemos que buscar una solución, y ojalá que entre hoy y mañana en la mañana podamos resolver y encontrando una solución,
porque eso es lo que va a permitir efectivamente que esta institución avance. Eso, presidente. Gracias, senador. Senador Quintana. Presidenta. Senadora von Baer. Gracias, Presidenta. Disculpen el atraso, entré un poco más tarde. Saludar al ministro, a los colegas, a los dirigentes. A ver, yo creo que estamos en una situación un poco compleja, porque por una parte nosotros mismos votamos a favor del proyecto que establece la evaluación. Entonces eso ya es una realidad, eso ya es ley. Entonces eso no es lo que cambia este proyecto de ley. Entonces lo que yo no sé es cómo seguimos, porque entiendo por las palabras del senador Montes que aquí no hay un problema con que se haga la evaluación. Por otra parte, el senador plantea, yo lo entiendo, que el problema acá es que ya se sabe cuánta gente se va a desvincular. Yo creo que eso no es así. Lo que sucede es que aquí se plantea un bono. O sea, ¿se llama bono? Perdón. Puede terminar la votación, es que estoy en otra sesión también. Perdón. ¿Eso era para nosotros o para...? No, creo que no. Una palabra de oración, ya. Lo que sucede es que eso hay que estimarlo, porque si no este proyecto no podría tener un informe financiero. Entonces yo entiendo que esa estimación no tiene que ver con lo que aquí se plantea respecto a la evaluación, porque la evaluación entiendo va a ser caso a caso, y aquí la problemática es que si es que no tuviésemos una estimación no tendríamos informe financiero, y si es que se quiere hacer gasto tiene que tener un informe financiero, entonces es como un círculo vicioso. Entonces, la pregunta es cómo cortamos ese círculo vicioso también para que los funcionarios que finalmente después de la evaluación terminen desvinculados puedan acceder a este beneficio. Si eso es también el problema. Y obviamente, si es que no tuviésemos informe financiero, estaríamos reclamando que no tenemos informe financiero. Y el informe financiero se necesita de alguna manera calcular el informe financiero. Para calcularlo se hace una estimación, lo que no significa, entiendo yo, y me corregirá el ministro si estoy equivocada, que se sepa cuánta gente va a pasar la evaluación o cuánta gente no va a pasar la evaluación. El problema que yo veo es que de alguna manera se dice que acá hay un problema, pero no sé cuál es la alternativa que se plantea de parte de la oposición para poder seguir avanzando, porque este proyecto tiene discusión inmediata y entiendo que, no sé cómo son los tiempos, ministro, de esto y si es que puede ocurrir, si nos vamos sin este proyecto aprobado a receso legislativo, si es que esto puede tener un efecto finalmente sobre los funcionarios. Yo ahí no manejo los tiempos, quizás lo dijeron mientras yo no estaba acá. Que se desvinculen los funcionarios, no se puede pagar el beneficio, no lo sé, cómo son los tiempos ahí, ministro, si es que nos pudiese ilustrar. Gracias, presidenta. Gracias, senadora von Baer. Senador Quintana, o le damos la palabra al ministro para responder la consulta de la senadora. Sí, mira, yo también quisiera agregar insistir en la pregunta que usted hizo, presidenta, al comienzo. ¿Dónde está, en lo que es la ley de reinserción, dónde está la evaluación? Porque aquí también una senadora sostiene de que ya está establecida la evaluación. Una senadora soy yo, senador Quintana, la ENA. Porque la otra soy yo. Claro, la senadora von Baer dice que está establecida la evaluación. No sé si ella o el ministro pueden decir dónde. Porque, claro, el ministro decía que se habla de requisitos, pero requisitos que yo sepa, según la RAE, no es sinónimo de evaluación. Entonces, sería bueno primero despejar eso, y lo otro, claro, hay una responsabilidad enorme que uno tiene frente a una evaluación como esta, porque esto va a traer consecuencias para mucha gente, para muchos trabajadores. No sabemos, el senador Montes planteó una estimación, pero yo no sé si finalmente es eso, es menos, pero yo no recuerdo que a otro director de servicio, a otro jefe superior de servicio se le asigne tanta potestad, ¿no es cierto?, tantas atribuciones para hacer cualquier cosa, digamos. Entonces, me parece que es preciso despejar eso y tal vez darnos un tiempo. Yo ayer dije que con la propuesta original yo votaba en contra. Con lo que hay hoy día, y atendiendo además, presidenta, que tenemos a las organizaciones divididas, seamos claros, aquí a uno le llega mensaje en un sentido u otro, y con argumentos bien plausibles por lado y lado. Lo ideal hubiese sido que esta reunión de la mañana hubiese sido con
con todas las asociaciones, ¿no es cierto? Esto requiere sin lugar a dudas. Entiendo que eso no, por alguna razón no ocurrió. Si yo tuviera que votar hoy día me tendría que abstener, y por eso preferiría que se haga un nuevo esfuerzo para mejorar especialmente lo que es la evaluación. Si es que tendría que haber evaluación, porque como aquí se ha señalado por la senadora von Baer y por el ministro, está, digamos, dónde está primero, porque eso nos genera otra conversación, pero esto no es interpretable. O sea, está o no está la palabra evaluación en el servicio especializado. Y luego, bueno, ¿quién la va a hacer? Como decía también el senador Monte, no da lo mismo finalmente en qué términos se haga, cuáles son los términos de referencia, quién se adjudica la licitación. Eso. Gracias, senador. La verdad, ministro, que yo estoy bien preocupada porque tal como está planteada la norma por parte del Ejecutivo, a mí me preocupa porque usted está poniendo, y estoy buscando usted está señalando que esto se hace a través de un decreto exento. Y la verdad es que creo que no corresponde que se pueda hacer una cosa así, como la que se está planteando, a través de uno más decretos con fuerza de ley, dictar todas las normas necesarias para su adecuada estructuración. Aquí está haciéndolo mediante decretos ministeriales y no mediante tiene que hacerse mediante decretos y no mediante una resolución de un servicio. Y creo que eso no tiene espacio y no tiene ninguna justificación. Y lo segundo es lo que yo señalaba y que ha recogido el senador Quintana, en orden a que no cabe, digamos, hacer algo así, y menos exigir evaluaciones para unos y no para otros. ¿Qué pasa con las OCAs? Porque a unos sí les exigimos evaluación y a otras no. Y finalmente el tema de qué es lo que ocurre, perdona, es que están aquí probando audio en la sala y estoy en la sala, ministro. Y finalmente, ¿qué pasa con los que tienen todos aquellos funcionarios que están en el servicio y tienen sumarios pendientes? O sea, creo que hay demasiadas dudas respecto de cuál es la situación en la que nos encontramos en la normativa que usted está planteando como solución a esta discusión. ¿Presidenta? Sí, por supuesto, ministro. Gracias, presidenta. Yo creo que hay menos dudas de la que se plantea. Yo creo que el proceso es bastante claro y bastante razonable. Quiero hacerme cargo de la para poder acreditar lo que estoy diciendo. Primero, ¿por qué estamos con discusión inmediata? Porque este es un proceso que tiene que quedar despejado dentro del curso de este año. Se supone que el Servicio de Protección inicia su función en octubre. La definición de las bases de licitación para sin azúcar, sí. Silencien los micrófonos, por favor, que no se escucha el ministro. Gracias, presidenta. Estaba diciendo cuál es el cronograma para poder llegar al inicio del servicio de protección en octubre. Tenemos que definir las bases de licitación, de la evaluación que se va a hacer para efectivamente verificar si las personas cumplen o no los requisitos de los perfiles. Llamar a licitación y luego hacer el análisis de todos los casos y una vez que se termine, hacer los procesos de traspaso que correspondan. Eso debe ocurrir desde ya, aprobada la ley. Si la ley se aprobara en abril, por decir un mes cualquiera hacia adelante, no alcanzamos. Y por eso que estamos urgidos en sacarla a la brevedad posible. Segundo, creo que hay una confusión respecto de la gradualidad. El senador Montes ha hecho presente, esto lo hizo la vez pasada y yo no se lo he aclarado debidamente. No hay en esta gradualidad una incertidumbre en ningún sentido, porque lo que ocurre es lo siguiente: el servicio de protección se traspasa de una sola vez
Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con los funcionarios del servicio de protección se van a hacer las evaluaciones en un solo acto, que son precisamente a las que me refería. El timing al que estaba hablando dice relación con el servicio de protección que se traspasa completo este año. En consecuencia, respecto de eso no hay incertidumbre. Respecto del servicio de reinserción social juvenil, lo que ocurre es que se traspasa gradualmente. A diferencia del servicio de protección, el servicio de reinserción social tiene una gradualidad de 3 años. El primer año es un año vacante, donde no se producen los traspasos. El primer año, de una vez aprobado el servicio de reinserción, para fijar reglas, etcétera, etcétera, y la gradualidad empieza el año 1, el año siguiente, que viene siendo el año 2 después de promulgada la ley, que es para la región norte. Luego, el año siguiente es para la zona norte, perdón, para la zona sur, y el tercer año es para la zona central. En consecuencia, la gradualidad que establece el informe financiero es porque el primer año el 100% de esos recursos se asignan para el servicio de protección, y los años 2, 3 y 4 van a corresponder a los años de implementación gradual de inserción social. Las evaluaciones, los pasos corresponden año a año. No se hace este proceso de evaluación para quienes se van a traspasar el año 3, el año 1. Se hace el año inmediatamente anterior. Es decir, no hay incertidumbre, sino que esa definición del informe financiero de hacerlo en 4 años corresponde a la forma como se van a ir haciendo los traspasos de acuerdo a la ley. De manera que entiendo la inquietud que surgía, pero la verdad es que espero que esta explicación sirva para aclarar ese asunto. Yo ya decía a propósito de la inquietud del senador Quintana, que aquí se establecen en la ley requisitos para el desempeño de los cargos del personal. Bueno, lo que estamos precisamente es cumpliendo eso. ¿Cómo se define que una persona puede ser traspasada del CENAME a el servicio de protección? Aquel que cumpla con los requisitos del perfil establecido en este nuevo servicio. Para poder definir si los cumple o no, es que se hace la evaluación. Ese es el sentido de la evaluación. Y por tanto, la norma que está en la ley y este proyecto son congruentes en la forma de cumplir esa obligación que establece la ley, determinar los requisitos para poder cumplir con el perfil que establece el nuevo servicio, y eso se hace a través de una evaluación que tiene que ser objetiva, por una consultora o varias consultoras, no sé lo que vayan a decir las bases finalmente, para que se asegure un análisis objetivo, serio y responsable de los traspasos que corresponden. Enseguida, las reglas con las cuales se hace este proceso. Como ya se ha dicho, lo que estamos diciendo las fija el Ministerio con la participación previa de las asociaciones. No hay decreto exento, como se señala. Yo leí que había una resolución exenta en el texto original referido a la disposición que la directora, en el proyecto original de lo que estamos discutiendo, tenía. Efectivamente, ahí se decía una resolución exenta, la directora fijará las condiciones y procedimientos. En el texto que hemos presentado hoy día, se habla de un decreto del Ministerio de Justicia expedido bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, el que establece las condiciones. De manera que, desde el punto de vista administrativo, está bien, no tiene esa objeción. Quiero señalar que nosotros entendemos seriamente la participación y hemos trabajado lo más cercano posible a las acciones gremiales en esta materia. Y 2 de las 3 asociaciones nacionales han estado cercanas a este proceso y han sido muy partícipes. No se han restado de participar y han colaborado y nos han ayudado a que esto se establezca. Pero quiero agregar además que adicionalmente y con invitación a todas las asociaciones nacionales, se ha iniciado ya el trabajo de un protocolo complementario a esta ley. Vamos a suponer que esta ley en algún minuto dado se va a dictar, porque si no nos vamos a quedar con este trabajo a media. Un protocolo
que establece y baja como más a terreno las reglas del juego. Eso se está construyendo con las asociaciones. Y quiero decir, a propósito de la inquietud del senador Monte, que efectivamente en la comisión que selecciona a las consultoras está en este protocolo que ya se está conversando, está presente en la instancia que resuelve participación o presencia de las asociaciones. Aquí nosotros también queremos asegurarnos que la comisión consultora que se establezca para hacer las evaluaciones cumpla con todos los requisitos y nos dé todas las garantías. Porque si no hace bien su trabajo, al final el conflicto se le va a instalar al nuevo servicio de protección por los 1000 reclamos si no ha hecho en forma seria, objetiva y responsable esa evaluación. De manera que aquí estamos todos interesados y eso lo estamos conversando en el protocolo complementario a estas normas que va a dictar, si se aprobara este proyecto, el Ministerio de Justicia. En el caso de las OCA, en realidad no corresponde, porque aquí lo que estamos nosotros definiendo es cómo se traspasa el personal que hoy día está en el Servicio Nacional de Menores asignado al área de protección al nuevo servicio de protección. Y luego, aquel que está en el área de reinserción social juvenil, cómo se traspasa al futuro servicio de reinserción social juvenil. Por lo tanto, el personal de las OCA es un personal de esos organismos acreditados que no pasa por este proceso. Estamos hablando solo de quienes pertenecen al SENAME, de quienes son funcionarios públicos del SENAME. Y finalmente, respecto de la inquietud de los supuestos que están incorporados en el informe financiero, que inquietan al senador Monte. Yo entiendo porque ¿de dónde salen esas cifras? Creo que muy bien ha explicado la senadora von Baer que en realidad eso no es un compromiso que esté escrito a piedra, es supuestos que ha hecho la DIPRES para definir un monto a tener en consideración. Pero aquí lo que va a mandar es lo que se acuerde una vez hecho el proceso. Si del proceso se desprende que en realidad el traspaso va a ser de mucha más gente que la que ahí ese supuesto establece, y por lo tanto se van a ahorrar esos recursos, bueno, así va a ser. No va a ser impedimento, no es una plata que se tenga que gastar. Del mismo modo entiendo yo que si el proceso objetivo, como se ha pensado, va más allá, la DIPRES tendrá que poner los fondos porque la aplicación de estos mecanismos se hace conformidad a lo que la ley establece. De manera que lo que hemos necesitado es tener un informe financiero, una dimensión aproximada, con supuestos que la DIPRES ha estimado, no son supuestos que hayan sido elaborados o sugeridos por el SENAME o por el Ministerio, sino que la DIPRES, con los antecedentes que ha tenido a la vista, me imagino de otros servicios, de otras situaciones similares, estableció esto. A nosotros lo que nos interesa es tener el informe financiero con el respaldo del caso, porque como bien decía la senadora von Baer, si no tuviéramos un informe financiero no podríamos avanzar. Pero aquí lo que estamos haciendo, y para eso hemos hecho esta propuesta, para acercarnos a las inquietudes que ustedes han planteado, oyendo a las asociaciones que han tenido el interés de hacerse parte en este debate y han participado hoy día, proponerles una fórmula que nos parece razonable, justa y que permite avanzar. Yo entiendo que vivimos momentos de mucha desconfianza, pero yo quiero decirles que a nosotros nos interesa tanto como a ustedes que los trabajadores tengan el mayor respeto y reconocimiento a su situación. Y yo creo que eso es lo que hemos podido conversar con los dirigentes gremiales que han estado sentados en la mesa junto a la directora nacional del SENAME y también en ocasiones anteriores con autoridades de este propio ministerio. Queremos hacer las cosas bien y creemos que esta indicación que hemos presentado hoy día ayuda a que ustedes puedan resolver positivo y favorablemente esta propuesta, porque creemos, los gremios que están aquí presentes pueden acreditarlo, por lo menos 2 de ellos van encaminados y va encaminado recta y correctamente. Gracias, presidente. Presidenta. Senador Montes. ¿Podría sacar esto a la pantalla para verla usted, presidente?
No solo a usted, a todos. No sáquese la máscara. Bueno, no, pero mira, yo creo, ministro, de que los últimos años los gobiernos a veces son más complejos que otros, pues entonces a veces hay más tendencia a ser menos objetivos. Y hemos tenido, hoy día estamos viviendo dos cuestiones que para algunos de nosotros son muy fuertes. O sea, el tema del Instituto de Tecnología Limpia, que es una cuestión gravísima y es de largo plazo, del desarrollo de Chile, etcétera. Todo lo que nosotros hemos investigado fue algo muy arbitrario y no hay ni siquiera con quién conversar, Hernán. No hay ni siquiera con quién conversar. A que nos digan, no, está bien esto, está. Y hemos tenido que recurrir a la Contraloría con 2 informes y estamos preparando un tercero. En el tema de educación tenemos selección de los directores del Servicio Local de Educación y de directores de colegio, que ya nadie se quiere presentar porque el nivel de arbitrariedad es tremendo y el propio ministro nos dice que hay que buscar una manera que gente mejor características postule. Entonces yo entiendo que hay preocupación y por eso que hay que maximizar o hay que tener condiciones lo más que aseguren objetividad y que no haya arbitrariedad. Hay cuestiones difíciles. Porque uno puede decir, por ejemplo, si uno quiere seleccionar, y de los conductores, voy a poner un ejemplo absurdo, pero de los conductores que hay en el Sename, hay conductores clase B. Pero lo lógico en una cosa así, en una institución, es ofrecerle a ese conductor clase B que por qué no toma el curso para ser clase A. Estoy planteando una cuestión así de concreta. En el caso de un asistente social que tenga el rol de visita en los hogares, no es lo mismo que la que tiene un rol más de apoyo a la familia. No estoy hablando sin conocer cuál es la estructura del personal y los perfiles. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar un asistente social tipo A o tipo B? Hay un grado de arbitrariedad en eso. Entonces, la aspiración por lo menos de un gremio, es decir, que se aclaren los perfiles. Segundo, que la selección no sea para decir entra o no entra, sino que para este no, pero puede que para este otro sí, que es distinto. Entonces me gustaría saber si ese criterio de flexibilidad va a estar incorporado o no va a estar incorporado en la manera en que se hacen las cosas. Y además lo que ya decía, que puede tener un periodo de formación. Un asistente social clase B, puede dar pequeños pasos, algunos pasos para llegar al otro nivel. Si la persona no tiene las características psicológicas, si no tiene la función, los conocimientos básicos para ninguno de los roles que están en juego, bueno, esa es una situación que es obvia. No quiero poner el ejemplo del psicólogo porque en el caso de los psicólogos, no sé, aquí deben haber psicólogos, entonces los psicólogos, la tipología de psicólogo es mayor todavía, no hay un solo tipo de psicólogo en esto, entonces el criterio, cómo se define, cómo se hace el enganche entre las dos cosas. Entonces, y acá el ministro nos dice, aquí se está elaborando un protocolo. Si el protocolo primero lo entendemos como un acuerdo que va a ser, nosotros a lo mejor algunos de los que está acá podemos terminar siendo los que estamos asegurando que se va a cumplir, por decirlo de la manera más elegante posible, pero si el protocolo tiene la perspectiva de acuerdo para definir estas cosas, es distinto que si el protocolo tiene el sentido del acuerdo solo con un par de gremios, o sea, y no con el conjunto, es totalmente distinto. Entonces, yo creo que sobre esta cuestión sería bueno hacer mayores precisiones. Respecto a lo que decía la senadora Fombay, respecto al informe financiero, ¿no? Eso nos toca cada rato en todos los proyectos. Cuando uno hace un cálculo tiene supuestos, y los supuestos, lo que permanentemente en los informes financieros le pedimos, explicite los supuestos. Entonces, cuando aquí se dice 30% van a salir de esto, 80% de esto otro, o sea, yo creo muy legítimo que alguien diga, bueno, ¿y cómo llegaron a eso? ¿Cuál es el criterio de corte? ¿Cuál es el supuesto? Puede que después cambie la realidad, como dice el ministro. Pero es un supuesto, hay un supuesto ahí de que se va a llegar a algo aproximado. Que a mí me parece legítimo que se hagan así los informes financieros, lo que es distinto decir, explicite los supuestos. Veamos de qué estamos hablando, qué es lo que hoy día aquí se pide. Entonces, yo no sé, Presidenta, lo que usted está pensando, pero yo creo que sería bueno darnos un rato para tratar de formalizar un acuerdo y ayudar nosotros, parlamentarios, a que haya un acuerdo que represente, que recoja los gremios, porque y mañana votar a primera hora en comisión y que después se vote con un simple informe en la sala. Que se hagan ambas cosas en la mañana, pero démonos un rato para tratar de llegar a un acuerdo. No sé, Jaime, si tú estás, Jaime Quintana, pero yo creo que sería una manera de no echar abajo esto, sino que tratar de mejorarlo.
Gracias. No se oye, senador Jaime, no se Montes. te oye. Está sin micrófono. Presidenta. No sé dónde está Jaime. Sí, estoy, presidenta. Ahí está. Es que estás con un nombre distinto. Ahí está. Sí, lo que pasa es que el ministro explicaba lo que ocurriría si esto se despachaba en abril. Pero la pregunta es, y bueno, ¿y por qué esto no se puede resolver en los primeros días de marzo? Y así le damos más tiempo para que se produzca un acuerdo con todas las asociaciones. Creo que es fundamental para que todos estemos hablando lo mismo respecto de participación y no sigamos con esto de que la evaluación está en la ley, porque ya quedó en evidencia que la evaluación no está en la ley. Lo quiero subrayar para que no vamos a la sala nuevamente con ese discurso. Rigurosidad. Muchas gracias. ¿Perdón? No, que seamos rigurosos. ¿Ah? La evaluación no está en la ley. Los requisitos sí están en la ley, pero los requisitos en ninguna parte están establecidos. Citando al ministro, en ninguna parte está establecido en piedra que esos requisitos deban ser la evaluación. Pueden ser otros requisitos formales, trayectorias, en fin. Presidenta. Sí, senadora Sabat. Mire, yo he escuchado atentamente y a mí me gustaría transparentar para entender cuáles son las alternativas que se están generando para un posible acuerdo. Porque aquí da la sensación que están pidiendo la alternativa de que no haya evaluación para algunos casos. Entonces yo quiero entender si es que esa es una de las respuestas que quieren dar para la salida del acuerdo de este proyecto. Porque cuando dicen que la evaluación no está en la ley, y escuchamos al ministro de Justicia y escuchamos cuál ha sido la discusión que lleva ya muchos años. Yo quiero recordar también, senadora presidenta, que este es parte del acuerdo por la infancia, más de 94 respuestas que se dan en ese acuerdo, con todos los partidos políticos sobre la mesa, y ahí se conversó este tema, también un tema muy sensible, pero se acordó que para cambiar la institución, para poder darle un nuevo eje, para poder cumplir con todos los tratados internacionales, para poder cumplir con todas las observaciones que nos han hecho organismos internacionales, debe hacerse este cambio riguroso. Es una forma de hacer un upgrade, por decirlo de alguna manera, donde debe existir un criterio y un perfil distinto. Y eso claramente va a ser doloroso para algunos funcionarios, pero quiero que entendamos también cuál es el foco de este proyecto, y lo ha dicho el ministro, por su intermedio, presidenta, es el interés superior del niño. Entonces, yo quiero entender cuáles son las alternativas que se dan por parte suyo, por parte del senador Montes, por parte del senador Quintana, para que logremos un acuerdo. Porque da la sensación que en la discusión no se transparenta las alternativas claras. Nosotros escuchamos además y vemos por parte del gobierno una nueva propuesta donde da a entender con más transparencia, a mi entender, cuáles podrían ser los nudos desatando el proyecto anterior, el de ayer. Entonces, yo quiero que también atendamos a la discusión inmediata que tiene este proyecto y que avancemos con la rapidez que se merece, entendiendo que este proyecto es necesario, es urgente, pero que ojalá ustedes, en el entendido que quieren hacer una petición distinta, lo hagan con mayor precisión. Creo que es mejor para llegar a un acuerdo más rápido y para entender ¿cuál es la petición? Francamente, de una sola vez, porque da a entender que no quieren evaluación. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa en la discusión. Eso, presidenta. ¿Presidenta? Gracias, senadora Sabat. A ver, ¿sí? Presidenta, la senadora Humbar. Sí, yo solo dos cosas. ¿Sí? Uno es que yo creo, de verdad, que existe una evaluación es mejor que uno diga, ¿sabes qué? Esto es como adeo, sin evaluación, se cumplen ciertos requisitos. Yo creo que esto es bastante transparente. Lo que se quiere hacer va a ser una evaluación, que se van a conocer los requisitos. Entonces yo por eso también insisto en lo planteado por la senadora Sabat. ¿Cuál es la alternativa que están planteando? Porque en la ley lo que se dice es que se van a tener que cumplir ciertos requisitos. Ok, ¿cuál es la alternativa que para usted es viable? Entonces, si es que esos requisitos no es una evaluación o un concurso o qué es lo que es. Yo creo que eso es súper relevante. Yo por lo menos creo que la evaluación es el mismo camino
el mejor camino, porque eso va a ser bastante transparente entonces las personas van a poder postular y van a poder decidir, y no va a ser al arbitrio de las decisiones. Entonces, yo también pediría que como la senadora Sabat, que planteen qué es lo que están pensando, porque no se comprende, o por lo menos nosotros no lo entendemos, que ustedes dicen no nos gusta esto, ya, ¿qué es lo que les gusta entonces? ¿Qué es lo que plantean y quieren? ¿Me A ver, permite? primero, sí. ¿Quién está pidiendo la palabra? No, yo, Monte. No. Estoy arriba suyo. No, mira, yo lo que quiero aclararle a la senadora Sabat, nosotros no estuvimos en el acuerdo de la infancia, ¿ah? O sea, pero eso no significa que no estuvimos, no participamos ni como personas, ni como partido. ¿Cómo? Ninguno de los miembros de esta comisión de la Sí. oposición fue invitado a esa comisión. No, Y la ninguno. senadora tiene por qué saber. Y respecto a que nosotros queremos un cambio riguroso y queremos una institución, dos instituciones muy potentes, muy fuertes. Cuando el ministro habla de interés superior del niño, sin lugar a duda, un factor fundamental para el interés superior del niño es el personal, son los profesionales, son los equipos, el compromiso que tengan con los niños, cómo se juegue. Y eso es fundamental. Y por eso queremos que se fortalezca. Yo personalmente creo que la evaluación puede ser algo bien hecho y puede ser positivo. Y esto ya ocurrió cuando discutimos el CREA, ahí tuvimos diferencias con algunos gremios. Nosotros dijimos que no está mal que se hagan evaluaciones. El problema es cómo se hacen, en qué consiste. Bueno, respecto a quien aquí se dice que nosotros algunos no querríamos evaluación, yo quisiera evaluación. El problema es que una evaluación que tiene que ser muy transparente, muy clara en cada uno de sus pasos y en cada una de sus cosas, porque puede prestarse para arbitrariedad o falta de objetividad o como quiera llamarla. Entonces, de lo que yo hasta el momento puedo decir? Uno, si el protocolo lo vamos a tener y va a ser la base del decreto o exento, como se llame, bueno, eso pongamos, y el protocolo va a tener acuerdo a los gremios, bueno, es una cuestión súper importante. ¿Ah? Creo que ese es un acuerdo que no necesariamente es la ley, o puede estar en la ley también, pero es un acuerdo que nos da le da cierta garantía al personal. Si es lógico que el personal esté inquieto, yo no creo que esto no esté generando incertidumbre, debe generar mucha incertidumbre, sin lugar a dudas, pues si es un cambio importante. Respecto a la evaluación si la evaluación, Presidenta, termino, si la evaluación es concebida para decir se va o se queda, es totalmente distinto que la evaluación tenga distintos roles. En algunos casos pueden haber alguna iniciativa para que se fortalezca un profesional o un administrativo para que pueda cumplir mejor el rol. Yo creo que aquí el concebir la evaluación solo para desvincular, creo que es un error, pero ya sí ha sido planteada. Entonces le digo al ministro, si es que está por ahí todavía, que creo que es súper importante de que haya posibilidad que alguien que no reúna el 100% de los requisitos, pero tenga el 80%, pueda completar los requisitos. Y eso debería quedar explícito en la pauta que se haga en el protocolo respecto a la evaluación. Y yo no conozco cuáles son los perfiles mismos, los requisitos mismos, porque eso daría más claridad en los ejemplos. Eso, Presidenta. Gracias, senador Montes. Solo para hacer una aclaración con lo que dijo el senador Montes. Yo puedo dar los nombres, no me acuerdo cuáles son, pero por ejemplo, por el Partido de la Democracia Cristiana sí participó no participó ningún senadora, participó el ex senador Patricio Webb. El senador Lagos Ver. Pero por la DC no participó ningún senador. Y Lagos Ver tampoco lo reconocemos nosotros, aunque ha querido venir para acá, pero no lo aceptamos. Hay otro problema, senador Montes. No, pero es un punto, la senadora no tiene por qué saberlo, y se lo contamos para que lo sepa. Ningún miembro de esta comisión, de la Comisión de Infancia, fue invitado a la Comisión de la Niñez. Y del caso de la Democracia Cristiana, ningún senador. Ahora, ministro, porque yo creo que aquí lo importante es avanzar y despejar ciertas cosas. ¿Podría oír a los gremios antes del ministro, Presidenta? ¿Será posible? Es posible, pero me gustaría hablar. No sé si puedo, ¿me da la palabra? Bueno, hable nomás, Presidenta. Gracias, muchas gracias por su favor. Oye, yo creo que se han dicho muchas cosas acá y a mí me preocupa, y me preocupa porque se ha vuelto una práctica en algunos casos hacer afirmaciones que se vuelven verdades. Primero, nosotros, y lo dije al inicio de la sesión, sí queremos evaluaciones, las hemos pedido. Es más, las hemos pedido en el caso de todos aquellos que trabajan con niños, y ahí están las OCAs, y a mí me parece que eso tiene que ser un punto base para todos. No puede ser que a los funcionarios de
las instituciones públicas se les pida y no se les pida a quienes reciben dineros del Estado para atender las necesidades de nuestros niños. Segundo, creo que es importante señalar que lo que nosotros hemos dicho es que tienen que estar claros cuáles son los requisitos. Si uno de los requisitos va a ser la evaluación, tiene que ponerse como un requisito. Y ese es un tema que tiene que explicitarse. Hoy día la ley no habla de evaluación, habla de requisitos. Y se requiere que esa evaluación tenga pertinencia, ¿ya? Con las exigencias o estándares que se les fija al cargo. Y eso, por lo tanto, hace necesario que tengamos una propiedad técnica y suficiencia de las evaluaciones y que no lo haga cualquiera. Es un tema también que tiene que estar encima de la mesa. Y eso es relevante desde el punto de vista de que estamos hablando de niños. La propuesta del Ejecutivo mejora la parte de que voluntariamente los funcionarios elijan si se van o se quedan. Ese es un punto de avance y lo valoramos. Y yo entiendo que en eso no habría problema con los funcionarios. Y respecto de la evaluación, creo que es fundamental el si se quieren quedarse o quieren irse para efectos de exigir la evaluación. Respecto a la evaluación, tenemos que fijar cuáles son los estándares. Además, tenemos que definir quién va a poner esos estándares, y creo que tiene que ser conjunto, porque lo dice así la ley, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social, y eso no está dicho. Y eso es parte de lo que debiera ser la discusión de este tema. Yo insisto, ministro, no sé cuál es el apuro, si tenemos un plazo suficiente para materializar esta ley en particular respecto a la entrada en vigencia del servicio. Hay uno que ni siquiera existe todavía porque está en tramitación legal y el otro tiene 18 meses para materializarse. Entonces, creo que hay que hacer las cosas bien y esto no está bien tal como está puesto encima de la mesa. Y además estamos innovando respecto de todos los servicios públicos. Estamos traspasando a la gente con una exigencia previa. Y esa exigencia previa, que es la evaluación, no está explicitada en la ley, lo que habla es de requisitos, y los requisitos no se han transparentado desde el punto de vista de quién va a fijar los estándares y qué es lo que se va a medir. Entonces yo creo que para poder partir conversando, y hemos sido súper explícitos todos los senadores respecto de que queremos evaluación, pero que hay que fijar criterios, hay que ver quién la va a hacer, tienen que ser los dos ministerios los que estén involucrados, tal como lo dice la ley, y con transparencia. Y no pueden hacerla todos. Y finalmente, esos requisitos de evaluación también se los tenemos que exigir a los organismos colaboradores, porque es lo mínimo si le estamos exigiendo a los nuestros respecto de el manejo y el cuidado de los niños. Ministro. No sé si las asociaciones quieren hacer uso de la palabra. Don Luis, doña Alicia. Gracias, presidenta. Con su permiso. Bueno, hemos estado escuchando la discusión. Hay dos cosas que nosotros como asociación sí le hemos reiterado al Servicio Nacional de Menores, que en cualquier acuerdo que nosotros podamos llegar, indudablemente que la garantía de la estabilidad y la dignidad de los trabajos tiene que ser el eje común para todos. Eso es súper importante. Hemos reiterado que no conocemos todavía ni los requisitos ni de ingreso, tanto por los cargos homologables como no homologables. También esperamos que eso también se concrete a la verdad para poder conocerlo. Entendiendo nosotros, tal como ustedes lo han planteado, los senadores y las senadoras, que se requiere el proceso de evaluación. Nosotros también concordamos que efectivamente habrá un proceso de evaluación, pero indudablemente tiene que haber un acuerdo con las organizaciones gremiales. Ahora bien, lo que sí a mí me gustaría colocar en la mesa, senadora, por su intermedio, es que hoy día el documento habla de la participación. Indudablemente que el tema de la participación puesto en documento no tiene mucho significado, que sea vinculante un poco a los acuerdos que podemos llegar con el Ministerio y con el Servicio. Entonces nosotros, presidente y ministro, poder buscar una palabra que permita tener mayor participación en estos acuerdos y poder claramente colocar en la mesa cuáles son los puntos que las organizaciones gremiales quieren establecer o quieren llegar a acuerdos para establecer seguridad y mayor estabilidad de los funcionarios. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias, Luis.
Doña Alicia. O don Roberto, no sé quién pidió la palabra. Presidenta, yo había pedido la palabra. Gonzalo Marín. ¿A Gonzalo? Ya. Muy corto, Presidenta, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí. Sí. Quisiera hacer dos observaciones a partir de un elemento que se ha planteado como importante en esta discusión y que tiene que ver con hacer referencia a un proceso de participación respecto de las organizaciones sindicales. Nosotros volvemos a reiterar desde la Federación Nacional de Trabajadores de Sename que no hemos sido partícipes, no hemos sido invitados, y desde ese punto de vista así lo solicitamos también en la instancia anterior, ¿cierto?, donde solicitamos justamente respetuosamente a través del ministro de Justicia, que se oficiara la directora de Sename, porque aquí se habla, da la impresión de que aquí se ha conversado y que se han generado los espacios de manera transparente, de manera con un ánimo de discutir justamente y con un ánimo de poder aportar. Pero efectivamente debemos decir que eso no ha sido así y evidentemente que eso le pone un vicio de arbitrariedad, de exclusión, de discriminación que entendemos le coloca justamente la intencionalidad de este proyecto, no en el ánimo de entender que hay un compromiso por el bienestar tanto de los chiquillos, de los jóvenes, de los niños que nosotros atendemos, como respecto a los mismos trabajadores a la cual tanto se hace referencia. Justamente este vicio que señalamos en un principio, creemos que debe ser corregido ante todo y con un compromiso para que pueda... Perdón, ¿se escucha? ¿O se perdió la comunicación? Para que se pueda corregir de la manera adecuada. En un segundo planteamiento quisiéramos hacer referencia justamente que en la comisión anterior la Federación Nacional de Trabajadores de Sename entregó una minuta con una propuesta a propósito de lo que de alguna manera también consultan algunas senadoras en relación a cuál es la propuesta que en definitiva podría acercar también a un punto intermedio, tal como de alguna manera también lo destacó el senador Quintana en la reunión anterior de la comisión. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que en la manera en que se está planteando, quizás declarativamente hay un ánimo de avanzar, pero en la práctica nosotros entendemos que sigue siendo regresiva esta propuesta de traspaso respecto de lo que son derechos que están claramente establecidos y a los cuales ustedes, por supuesto, que han hecho referencia. Desde ese punto de vista, insistir, senadora, y por su intermedio, a través, por cierto, a todos los demás senadores, que sigue persistiendo este vicio de arbitrariedad, de exclusión y en el fondo de construir acuerdos bilaterales, digamos, con una parte que evidentemente no es representativa de todas las organizaciones sindicales y menos puede aspirar a ser mayoritaria respecto de los intereses. Los trabajadores mayoritariamente lo que quieren es ser traspasados, no ser indemnizados. Serán probablemente aquellos que están al término o muy cercanos al término de su periodo laboral los que sin duda van a estar interesados en esta propuesta. Y a nosotros nos parece bien, por cierto, si hay una indemnización en esas condiciones, pero la gran parte de los trabajadores lo que quiere es ser traspasado y, por cierto, aquí se ha hecho referencia a la incertidumbre que arrojan en todos estos trabajadores y en sus grupos familiares, más aún en las actuales circunstancias, la forma en que el Ejecutivo quiere definir este proceso. Eso, senadora. Gracias. Ahora yo. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. A ver, voy a tratar de ser lo más rápido posible en atención a la hora. Estoy invitado a participar en una sesión junto con los senadores respecto de la ley de discriminación en pocos minutos más. En consecuencia, respecto del tema de los requisitos que ha planteado el senador Quintana, la ley establece que se podrán traspasar aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley. Esos decretos con fuerza de ley, dicho sea de paso, los dicta el Ejecutivo y ahí puede establecer las formas, los plazos, etcétera, en que se van a hacer los traslados. Lo que realmente estamos haciendo en esta ley es asegurar que eso tenga una indemnización, porque el detalle en muchos sentidos se va a establecer ahí, pero por sentido de responsabilidad y precisamente pensando en la tranquilidad de los trabajadores que, comparto, deben estar en situación de incertidumbre, porque como no es automático el traspaso, se genera esa incertidumbre, es que hemos anticipado criterios y hemos ido fijando formas para asegurar que la evaluación cumpla con esos requisitos. Pero, por favor, yo le pido al senador Quintana que me acompañe en el siguiente raciocinio. Si la ley establece requisitos para ser traspasado, si cumple o no esos requisitos es algo que se debe verificar.
y los procesos que permiten la verificación de si cumplen o no los requisitos del perfil propuesto son los que se hacen a través de procesos de evaluación. Sí, no tiene otro sentido cuando hablamos de evaluación que de ver cómo se cumple con los requisitos respecto del cargo al que se postula en el nuevo servicio. Y en ese sentido, el senador Montes dice, ojo, aquí la evaluación es para su desvinculación. No es correcta esa afirmación tampoco, porque el proyecto dice que, y la indicación lo reproduce, podrá considerar, el director nacional, podrá considerar la realización de evaluaciones a los funcionarios para efectos de desempeñar los cargos en las nuevas instituciones. Es decir, la evaluación se hace respecto del perfil en el nuevo servicio. No es para desvincular, es si no cumple con ese perfil, puede producirse la desvinculación, pero es como consecuencia de no cumplir el perfil. En consecuencia, no hay una evaluación cuyo sentido sea la desvinculación. Hay una evaluación para asegurar que cumple con el perfil, porque lo que nos interesa, repito, es que la mejor gente esté ahí por el interés superior del niño. Quiero insistir en que la urgencia de este proyecto surge de que el servicio de protección tiene que estar funcionando no después del 1 de diciembre, no son 18 meses, sino que 12 meses desde la publicación de la ley, que es, si no es el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, pero es 1 de diciembre. Y por sentido de responsabilidad, queremos hacer un proceso bien hecho, licitar la evaluación, hacer un proceso de evaluación razonable, establecer los procesos de reconsideraciones a una evaluación que pueda estar mal hecho, en donde ciertamente los trabajadores van a estar ahí presentes. Eso es así. Por eso la urgencia no es una arbitrariedad, sumado al hecho de que el proyecto tiene que ir además a la Cámara. Este es el primer trámite, tiene que tener un segundo trámite y luego volver eventualmente. En fin, por más que uno le pone en discusión inmediata los proyectos, ustedes bien saben, se demoran más allá de lo que uno quiere, y esto no podemos improvisar corriendo a última hora, porque eso sí va a generar ministro. Los propios... respecto de las exigencias a los colaboradores de la OCA, yo comparto el criterio suyo, senadora, vicepresidenta de esta comisión, en el sentido de que tenemos que mejorar las exigencias a las OCA, pero solo digo que en este proyecto el propósito es solo ver cómo hacemos el traspaso a los nuevos servicios de los funcionarios públicos. Podemos discutir y ver fórmulas para lograr asegurar que haya gente de calidad que trabaje en la OCA, porque tienen mucha responsabilidad. Finalmente, presidenta, termino con el tema de la participación. Aquí, si hay participación vinculante, entonces finalmente serían, en ese escenario, los trabajadores los que definen la forma como se traspasan los trabajadores. Y eso deja a la autoridad sin cumplir su rol. Por eso es que lo que se establece, y esa es la estructura de cómo funcionan en general todas las reestructuraciones, cambios de servicios, es que la autoridad fija las reglas del juego. Para eso está, para eso ha sido elegida. Pero aseguramos un proceso de participación con reglas objetivas, en donde para fijarlas los trabajadores tendrán ciertamente una voz fuerte, pero no podemos garantizar que esa participación sea la última palabra, porque entonces ya no es participación, es co-gobierno. Y yo entiendo que no es eso lo que los senadores y senadoras están planteando. Gracias, presidente. ¿Presidenta? Ok. Ministro, ¿Presidenta? a ver, un segundito. ¿Ya? Sí. A ver, antes de dar la palabra al senador Quintana, me preocupa, ministro, que entendiendo, y estamos todos de acuerdo en el tema de evaluación, que el proyecto de ley claramente dice que tienen que establecerse requisitos. ¿Cómo se hace eso? A través de un decreto. Ese decreto tiene que establecer dentro de los requisitos la evaluación, y los criterios de la evaluación tienen que estar puestos ahí. Eso no se ha hecho, y usted nos pide que le aprobemos el tema de la evaluación en esta ley sin cumplir con la misma ley. Y señala que tenemos que hacerlo rápidamente, porque a diciembre, tiene usted razón, tiene que estar ya la ley en vigencia. Y resulta que, y me dice usted a mí, que respecto de las OCA es ese otro tema, porque no tiene que ver con el servicio, pero la misma ley establece la acreditación de las OCAs, y las OCAs tienen que cumplir con
requisitos. Entonces, yo creo que aquí transparentemos esto, porque así como el servicio se le tiene que exigir estas cosas de acuerdo a la forma que la ley determinó, que son decretos, y los decretos tienen que establecer la evaluación, los criterios de evaluación, a las OCAs las tenemos que acreditar, y eso también hay que hacerlo antes de diciembre, y esos perfiles no están. Entonces, yo creo que es súper importante que despejemos estas cosas, que pongamos transparentemente encima de las mesas, que la evaluación va a ser un requisito y cuáles son los estándares y criterios que se van a ocupar para la acreditación. Tiempo tenemos, hoy día no lo vamos a sacar, yo voy a citar mañana, porque ya estamos a la hora y tenemos que entrar usted y yo todos a la sesión que ya empezó, a ver el tema de discriminación y después a terminar garantía. ¿Podemos oír a los dos Entonces, gremios que dejo encima de la faltan? mesa. ¿Podemos Sí, oír por a los supuesto, dos gremios que le voy a pedir a faltan? usted. Es evidente que para poder proceder se tiene que tener los DFL que establecen los requisitos. Eso no está en discusión. Lo que pasa es que si no aprobamos esta ley, lo que no estamos garantizando es la indemnización. Sí, ese es el tema de fondo. Porque todo lo que estamos discutiendo lo podríamos dejar ahí, pero no la indemnización, porque no podemos establecer la indemnización por los DFL. Y lo que queremos es decirle a los trabajadores es que si alguien no se traspasa va a tener indemnización. Y no vamos a poder lograr este proceso si no avanzamos pronto en la evaluación. Presidenta, un minuto. Con la fijación de los requisitos que va a establecer los DFL, en donde Jaime. no va a tener más participación. Sí. Voy a ser muy breve, Presidenta, porque me gustaría también escuchar a los gremios que faltan. Sin ánimo de polemizar con el ministro, yo quiero ser muy enfático. No estoy diciendo, tampoco los gremios, he escuchado a nadie que diga no queremos ser evaluados. Lo que pasa es que el ministro, usted ministro, por su intermedio, señora Presidenta, parte haciendo una afirmación que no es correcta, señalando que en la ley está la evaluación. Planteadas así las cosas, este Senado no tendría nada que hacer, sería un mero buzón, no tendríamos que hacer ninguna conversación con la que estamos, y eso no es correcto. Por supuesto que la evaluación, y la que la va a fijar el gobierno, puede ser viable. Sin embargo, yo creo que aquí se decía que cuáles son las propuestas de la oposición. Yo diría que al menos hay tres. Señalar con mucha claridad cuáles son los perfiles, cuáles son los estándares, quién lo fija. Ese es un tema. El tema de la OCA que planteaba la presidenta yo lo suscribo completamente, porque aquí también, y se dijo en la discusión anterior, se ha estigmatizado mucho a los funcionarios en circunstancias que el sistema, la política, todas las instituciones tienen mucha responsabilidad en esto. Y los niños muertos no están solo en los establecimientos públicos, también en los privados. Por lo tanto, es fundamental establecer también el mismo grado de evaluación también en las OCAs. Y el tercer punto, para mi gusto, el más importante, insisto sobre la base que puede haber o debe haber evaluación, es en el segundo párrafo, entiendo, de la propuesta renovada, por orden del presidente, previa invitación a la participación de la asociación de funcionarios. Yo creo que ese es el tema central. Probablemente no será una previa instancia de participación. Eso dice la propuesta. Previa instancia de participación. Probablemente esa instancia no será vinculante. ¿Será incidente? ¿Será satisfactoria? Bueno, tenemos que ver cómo, de aquí a mañana, si es posible, podemos resolver eso, y si no, tendrá que ser los primeros días de marzo. Yo creo que hay tiempo suficiente, pero lo que no podemos hacer, ¿no es cierto?, es que nos impongan la cosa. Y la última aseveración que hace el ministro también al comienzo y termina con eso, es respecto de la indemnización. Como si la indemnización fuera la regla general de este traspaso. La indemnización merecida, justa, como tiene que ser. Yo no he escuchado ninguna asociación que se oponga a la indemnización, pero eso es para los que no se han traspasado. Entonces, esto de insistir como si esa fuera la regla general de este proyecto, creo que no es correcto. Vamos a escuchar a las dos asociaciones que faltan. Carlos, perdón, Jaime, ¿te puedo pedir que presidas un ratito? Ok, le doy la palabra a la señora Alicia Alvarado. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio decir que, primero, aquí hay entendimiento de participación muy distinto. Bueno, el mismo ministro dijo que me habían invitado a una reunión el día en la mañana para poder evaluar la propuesta que ellos hicieron. A las 10 de la mañana, cuando ya esta propuesta estaba en el Congreso. Entonces, ¿qué sentido tenía que nosotros diéramos nuestra opinión si ya había sido enviada al Parlamento? Segundo, decir que en esto, si bien es cierto el nombre es el tema de la indemnización para los funcionarios del Sename, hemos estado en una discusión y que tiene que ver con el tema de la evaluación. Nosotros entendemos, si bien es cierto, nunca estuvimos de acuerdo porque que todos los funcionarios sean evaluados, entendemos que hay un porcentaje
de personas tal vez que a lo mejor si no son los cargos homologables, porque entendemos que hay cargos que son homologables y que no tendrían por qué esas personas ser pasadas por un proceso de evaluación en cargos homologables. Cuando yo hago lo mismo, tengo el perfil, tengo la trayectoria, tengo la profesión, tengo todos los requisitos. Y también entendemos que hay cargos que no son homologables, donde los cuales los funcionarios van a tener que postular. Si mi cargo desaparece, yo tendré que postular a un cargo nuevo. Eso es así de claro. Pero lo que nosotros no estamos de acuerdo es que hoy día se instale a partir de este proyecto que tiene que ver con indemnización, el tema de la evaluación, que tal como algunos senadores han dicho, no se habla de evaluación en el proyecto, ni de protección, ni de reinserción social. Y habla de requisitos y de perfiles. Y volvemos a insistir, los cuales no conocemos y necesitamos conocerlos para saber también cuál es el porcentaje de funcionarios que tendríamos, ¿cierto?, en riesgo de quedar afuera y quienes podrían quedar adentro. Y respecto al tema de la evaluación, hay que ver la experiencia que hubo con los CREAT, donde evidentemente hoy día se han hecho la América, las consultoras de evaluaciones con nosotros. Y ahí hay que hincar el diente, qué tipo de evaluación van a tener nuestros funcionarios. Es la misma que se le hace a un funcionario, un trabajador de la empresa privada. En Chile no hay evaluaciones para funcionarios de la administración pública, son todas estandarizadas, por lo tanto, también ahí es donde nosotros tenemos nuestros cuestionamientos, que no vuelva a pasar lo mismo. Y en cuanto a esto hay que decir que aquí hay que considerar, aquí nosotros no estamos jugando nuestro trabajo, son más de 4.000 funcionarios que hoy día podrían estar afectos a este proceso. Por lo tanto, nosotros no podríamos estar de acuerdo con este documento, más aún cuando el ministro, por su intermedio, señor presidente, habla de participación, si lo que han acostumbrado este último tiempo es pasarnos los documentos ya analizados y listos para que nosotros los visemos o les firmemos para que esto salga adelante. Con nosotros no van a concurrir con la firma de un acuerdo que signifique que la indemnización sea como el pago de lo que la gente, ¿cierto?, ha hecho en el Sename. Porque el ministro habló de respeto y reconocimiento. Una indemnización de 11 meses de sueldo jamás va a pagar lo que los funcionarios del Sename han vivido al interior de los centros y en cada uno de sus puestos de trabajo. Jamás va a ser así, porque por algo hoy día el deterioro que ha tenido mucha gente dentro del Sename ya ha sido a través de entregar su vida a los niños, niñas y jóvenes. Y hay un alto porcentaje de funcionarios, funcionarias profesionales, técnicos, administrativos, que se han puesto la camiseta por trabajar por los niños de Chile. Y no es lo mismo lo que pasa dentro de los centros del Sename con lo que ha pasado en las instituciones privadas, que yo comparto plenamente lo que aquí se ha planteado. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a don Walter Arancibia. Presidente, muchas gracias. Mire, lo primero decir que efectivamente aquí yo creo que hay una discusión que debería haberse dado antes, porque cuando se nos pone, se nos cambia esto que se podrá disponer del traspaso de todos los funcionarios y se pone, o sea, se dispondrá, decía, y ahora se pone, se podrá disponer, ya eso nos deja una barrera no muy fácil de salvar, porque ¿quién va a definir esos requisitos y esos perfiles? Lo segundo, plantearle por su intermedio al senador Monte que hoy día estamos en una mesa de trabajo. Y estamos las 3 asociaciones nacionales sentados en esa mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo estamos tratando de buscar acuerdos. Y hay acuerdos que van en la misma línea que plantea el senador Monte. Por ejemplo, en esa mesa de trabajo nosotros estamos planteando que no puedan ser exigibles los nuevos requisitos, por ejemplo, del tema del título universitario o de tal o cual título universitario a una persona que ya ha cumplido la pega. Nosotros poníamos un tema muy concreto. La gente que es los PEC, los que hacen el trabajo directo. Hay algunos que son profesores, tienen otros títulos. Hoy día se está planteando que sean asistente social o psicólogo. Pero esa gente que es profesor y que lo ha hecho muy bien durante todos estos años, que se evaluó, tiene una excelente carrera de trayectoria, ¿por qué se le va a decir, no, usted tiene que tener un título hoy día para seguir eso? Eso está en el protocolo de acuerdo. Está en el protocolo de acuerdo que se nos exigen
a los educadores de trato directo nocturno, en este caso, de los CREAT, el título técnico. Y en el protocolo de acuerdo está el acuerdo, que se va a dar el tiempo necesario para que ellos puedan sacar ese título técnico. Muchas de las cosas que están planteando acá y que plantea el senador Monte están dentro de ese protocolo. Ahora, yo lo que sí, obviamente, comparto con el senador Monte, ¿cómo hacemos que ese protocolo después contempla los requisitos que se van a poner en los DFL? Porque esos requisitos nosotros hemos estado avanzando. Aquí yo creo que todos podemos tener desconfianza, pero aquí hay que tratar de jugar en la base de la buena fe. Hoy día, cuando se nos llama a nosotros para, igual que Alicia, se nos llama a última hora y nos dicen, mira, está el tema de lo que estamos mandando al Senado, y nos llaman a nosotros, nosotros concurrimos, y Luis también concurrió, y en eso fuimos capaces de sacar algunas cosas. Entonces eso nos deja claro que no estaba mandado al Senado, que se nos llamó antes, y por lo menos se entendió alguna de las cosas que nosotros estábamos planteando. No todas, por supuesto, pero sí se entendió alguna de las cosas. Entonces yo insisto, yo creo que aquí nosotros estamos en una posibilidad de llegar a un buen acuerdo que respete los derechos de los trabajadores y que deje la posibilidad de indemnización, porque ¿qué es lo que a nosotros nos complica, senadores? Es que efectivamente acá se pusieron los requisitos en la ley, y si bien no habla de evaluación, pero ¿quién va a tener que evaluar esos requisitos? Y nosotros lo que no estamos dispuestos es que lo evalúen solo sin nosotros. Nosotros queremos ser parte de eso, queremos participar en esto, estamos en una mesa con el ministerio, estamos con el subsecretario. Esa mesa, ese protocolo, no sé de qué forma, sumémoslo a esto y que se contemple en los DFL los acuerdos que ahí lleguemos. Pero los acuerdos que estamos llegando ahí son para resguardar todas esas cosas que también le preocupan por su intermedio al senador Monte. Les preocupa que los trabajadores no le digan después de años, usted hoy día no cumple los requisitos. Eso sí lo estamos haciendo. Y por lo menos hemos tenido el ministerio que decir sí, podemos lograr esto, estamos terminando el acuerdo todavía no está zanjado, y también hubo un compromiso de parte del ministerio que nosotros queremos que obviamente también se pueda reflejar acá. Ellos nos dijeron que el 18 de febrero iban a estar los perfiles de protección, y a final de febrero o los primeros días de marzo iban a estar los perfiles de responsabilidad penal. Y en esos perfiles tiene que contemplarse este protocolo de acuerdo que estamos llegando. Entonces, por eso, senadores, nosotros planteamos que efectivamente, si bien no certeza, porque nadie puede tener certeza, pero que con estos protocolos podemos estar bien encaminados. Y aquí nadie está vendiendo la dignidad de los trabajadores. Lo que estamos haciendo es asegurar que los trabajadores, aparte de que estén resguardados el tema para sus traspasos, también tengan un resguardo para aquellos trabajadores que se quieren ir o que se tengan que ir. Porque eso en los CREAT sí nos salvó muchos senadores. Muchos funcionarios al final se quisieron ir, y hay algunos que sí se tuvieron que ir por el tema de la evaluación. Y eso para nosotros es indispensable que quede sí contemplado la indemnización, porque la indemnización, aunque es muy mala, y como dice Alicia, yo comparto con ella, no va a pagar todo lo que hemos vivido en el Sename, los que llevamos 20 años, yo llevo 20 años, y hay algunos que llevan más años en el Sename, no va a pagar todo lo que hemos vivido en el Sename, pero por lo menos va a ser un pago que lamentablemente es lo que se está poniendo en la mesa incluso para el sector privado. Y nosotros hoy día preferimos irnos con ese pago, los que quieran irse, y aquellos que no puedan seguir porque no cumplen los perfiles que deberían estar inscritos en el DFL, también tengan la posibilidad de irse con ese pago. Eso es, senador. Muchas gracias. Muy bien, gracias, don Walter. Bueno, falta finalmente escuchar a don Roberto del Mar, un tiempo similar, porque tenemos que ir a la otra sesión. Don Roberto. Sí, muchas gracias, senadores, senadoras. Para ser bien cortito, bien claro con respecto a esto, se han recogido algunas ideas como las que tienen que ver con el respeto y reconocimiento a los funcionarios y funcionarias que plantea el ministro. Nosotros planteamos a partir de la sesión anterior que el respeto por los funcionarios y funcionarias ya se nos faltó en el hecho de no ser traspasado automáticamente bajo las condiciones que se hacen con todos los servicios públicos en Chile. Esto es algo inédito, como se reconoció la vez pasada, y que en realidad seríamos uno de los primeros que pasarían ya con un cortapisa, entre comillas, a un nuevo servicio. Ya con eso se nos está quitando derechamente un derecho que, si no es cierto en el tema legal, de hecho, se ha reconocido a los trabajadores de la administración pública.
Planteamos nosotros en la vez anterior sobre la posibilidad de establecer algunos ejes programáticos de un concepto de evaluación, y que nosotros insistimos sobre el hecho de que una evaluación tiene que ser restitutiva y no sancionatoria. Aquí, al aplicarse un perfil sancionatorio, lo que se trata de hacer es dejar fuera a trabajadores, derechamente dejar fuera a trabajadores, en especial en las condiciones económicas en las cuales se encuentra inserto el país en el escenario mundial, con un índice de cesantía que está sobrepasando todos los límites, y que aparte de esto contribuyamos a través del Estado con más cesantes para este tema. Y sin embargo, en el tema restitutivo, entendiendo de que la evaluación tiene que ser una concepción que se maneje en el hecho de que las competencias que las personas no han adquirido puedan ser entregadas y capacitadas por parte del mismo servicio. Porque si no, tendría por hecho, si no es así, tendría por hecho solamente desvincular gente. Aunque el concepto no le agrada a algunas personas, sería desvincular por desvincular gente. ¿Qué es lo que pretendemos? Si pretendemos mejorar la política de los niños, también mejoremos la política de los trabajadores con este aspecto, y podamos establecer que aquellas personas que efectivamente no cumplan con el completo, con el 100% de los requisitos, cumplan con el 80%, cumplan con el 75% de los requisitos, se les pueda capacitar, y si en el plazo prudente de 1, 2 o 3 años siguen no cumpliendo con esos estándares que se definieron para ese tema, sí puedan cesar en sus cargos con una indemnización. Aquí lo que está claro es que en definitiva el concepto es la continuidad. Aquellas personas que no continúan en el servicio pueden ser afectadas a una indemnización, no aquellos que queden fuera de una evaluación o que quieran irse voluntariamente. Tiene que ser amplio el sentido de la indemnización para los trabajadores del Sename durante este tiempo. Y eso entendemos que en el Parlamento sí lo pueden revisar. Sí, en el Parlamento se pueden establecer indicaciones o modificaciones también a este proyecto de ley para hacerlo más amigable dentro del concepto del derecho de los trabajadores. Estaban señalando también por ahí que para cumplir con hay que cumplir con los estándares internacionales establecidos para esta materia, y por eso había que establecer el tema de los requisitos. Yo quiero volver a establecer lo que dijo el compañero la vez pasada. Los estándares internacionales en cuanto al tema de los derechos de los niños y los compromisos influían necesariamente en establecer una ley de garantía de los derechos de los niños que todavía no sale. Ojo con eso, o sea, yo les quiero presenciar. Ese era un requisito indispensable para establecer estos dos primeros servicios. Esa discusión todavía se está dando en el Parlamento, y una discusión que tiene que, al parecer, viendo las comisiones, viendo cómo se desarrolla este plan, va a dar para rato. Por lo tanto, no va a salir en los plazos que uno esperaba. Y era una condición necesaria para el tema. En la evaluación, insistimos, en las recomendaciones que se han dado a nivel internacional, jamás se ha planteado que los trabajadores tienen que ser desafectados, que hay que establecer una correlación en torno a los trabajadores que tienen que cesar en sus cargos, sino que necesariamente aquellos tienen que tener efectivamente competencias. Pero esas competencias no nos dicen cómo tienen que señalarse. Si el servicio tiene que darla, si el trabajador tiene que tratar de integrarla a través de un plazo prudente que pueda dar el servicio, así como lo hicieron con el traspaso de los CREAD en residencia, o de alguna otra fórmula que pudiese permitir. Pero aquí lo que queremos eliminar, senadores, senadoras, es que en definitiva este proyecto no se convierta en un proyecto sancionatorio para los trabajadores y que termine vulnerando por segunda vez el derecho de los trabajadores. Ya se vulneró por primera vez al no ser traspasado. Anteriormente a esto, entendamos que desde el 79 que se crea el Servicio Nacional de Menores, hay un 99,9% de personal de contrata. ¿Por qué durante todo este tiempo no se logró establecer los acuerdos para efectuar la planta dentro de este servicio? En realidad no hubo la voluntad política. También fue un derecho negado a los trabajadores. Y por eso planteamos de nuestra posición y contando con la prudencia y la sabiduría de ustedes, es que en definitiva este proyecto pueda ser modificado para integrar que los derechos de los trabajadores y trabajadoras sean en orden restitutivo y no sancionatorio para terminar la vida de trabajo de estas personas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a don Roberto, hemos escuchado con atención en 2 ocasiones a los dirigentes de todas las asociaciones. Claramente, en mi opinión, por lo menos, esto no está en condiciones todavía. Será mañana, será en marzo. El Ejecutivo también tiene la palabra. Bueno, sin más palabras, se levanta la sesión. Recording stopped.